Hermanos, bienvenidos a este encuentro. Un día, un sacerdote se sube al púlpito y les dice a los feligreses: ¿alguien de ustedes ha leído el capítulo 22 del libro de Juan? Y muchos alzaron las manos. El sacerdote responde: sobre eso vamos a hablar hoy, sobre la mentira. Pues nosotros tenemos una gran verdad en este momento. Vamos a hablar del último capítulo del Evangelio de Juan, y es el capítulo 21, en que nosotros nos encontramos en el versículo 3 a Pedro, que dice que se dirigía a pescar, y el resto de los discípulos le contestan: vamos contigo. Y pasaron toda la noche pescando y no encontraron un pez. Al amanecer regresaron con las manos vacías, pero a lo lejos ven que estaba Jesús a la orilla del mar de Tiberíades. Y les dice el Señor: ¿traen peces? Y ellos le contestan: no. Echad las redes a la derecha. Y echaron las redes a la derecha. Y sacaron 153 peces. Y el discípulo a quien más amaba, el Señor Juan, le dice a Pedro: es el Señor. Se vistió, porque en el mar pues se saca la camisa, ¿no? Se vistió y se fue al encuentro con el Señor. Y vieron que había brasas encendidas, pan listo y pescado listo para comer. Y todos estuvieron ahí con Jesús. Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, porque reconocieron que era Jesús. Y en ese momento todos compartieron. Esta es una gran verdad. Este fue el momento en que Jesús se les apareció a los discípulos por tercera vez en el lago de Tiberíades. ¿Qué otra verdad encontramos aquí? Que los discípulos, cuando les habló Pedro, ellos dijeron: vamos contigo. Esa es la colaboración de un buen ser humano. Vamos contigo, hagamos esto. Sigamos ese ejemplo de los discípulos y unidos vamos a construir una mejor familia, una mejor comunidad, una mejor ciudad, un mejor país, y haremos un mejor mundo. Otra gran verdad es que Jesús resucitó y como evidencia hasta comió pan y comió pescado con los discípulos. Otra gran verdad, que Jesús no esperó a que le cocinen, a que le preparen, a que le sirvan. Jesús estuvo cocinando, sirviendo a los discípulos, atendiendo a los discípulos. Y nosotros debemos seguir ese ejemplo de servir y no ser servido. Mientras más sirvamos en la función que tenemos, mejor vamos a proceder ante Dios. Al terminar, todos ya que se habían servido comieron el pan, comieron los pescados, y Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le responde: apacienta mis ovejas. Eso está en el versículo 15. Luego en el versículo 16 le vuelve a preguntar el Señor:
Pedro, ¿me amas más que a estos? Y le dice, Señor, tú sabes que te quiero. E inmediatamente en el versículo 17 encontramos que Jesús le pregunta por tercera vez a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y él, cabizbajo, le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y él le vuelve a repetir, apacienta mis ovejas. Esto es una gran lección para cada uno de nosotros. Llámese sacerdote, religiosa, maestro, profesor, jefe, empresario, padre de familia, madre de familia, donde el Señor nos pone, allí debemos aceptar esta gran verdad. El mandato que nos dio hasta el final el Señor. Apacienta mis ovejas. Eso le dijo a Pedro, pero nos está diciendo a cada uno de nosotros, en la función que tengamos, en la obra que hagamos, donde quiera que estemos, nos dice el Señor, apacienta mis ovejas. Esto debe servirnos para cada uno de nosotros, de que estos ejemplos que encontramos en este último capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 21, son unas enseñanzas maravillosas para el diario vivir. Que el Señor te bendiga y te guarde, ilumine su rostro sobre ti y te conceda paz en esta semana.